Donde nos estamos encontrando con las mayores dificultades es probablemente en el sector del transporte. En los Estados Unidos utilizamos casi exclusivamente petróleo en los transportes. Y podemos prever otros métodos en el futuro para suministrar, por ejemplo, electricidad sostenible y limpia. Pero es muy difícil para nosotros considerar una alternativa diferente al hidrógeno para solucionar el problema del transporte. Estoy convencido de que los primeros coches de la próxima generación serán vehículos con pilas de combustible obtenido del hidrógeno. Creo que el primer coche de mi hija, que tiene 5 años, será un vehículo a pila de combustible. ¿Está trabajando en ello? Estoy trabajando para que eso suceda, sí. Las palabras del presidente Bush en su discurso sobre el Estado de la Unión parecen haber salido directamente del mundo industrial. En particular del mayor fabricante de automóviles, General Motors. Voy a proponer un fondo para la investigación de $1.200 millones para que Norteamérica pueda ser el líder mundial en el desarrollo de automóviles limpios propulsados por hidrógeno. No es de extrañar porque la General Motors invierte más en la tecnología del hidrógeno que todo el gobierno norteamericano. Y General Motors no es la única compañía que experimenta con el hidrógeno. El estado de California es una especie de campo de pruebas para los fabricantes de coches. Con ustedes, el coche del futuro. En los coches del futuro, los motores eléctricos sustituirán a los motores de combustión. La electricidad procederá de una pila de combustible de hidrógeno. Daimler Chrysler, Honda, Ford y General Motors, todos ellos desean comenzar a producir coches de hidrógeno. Nuestro objetivo es tener la tecnología lista y comenzar a llenar los concesionarios al comienzo de la próxima década. Eso no es mucho tiempo si consideras que lleva unos 4 años desarrollar y producir un coche. Así que aquí estamos hablando de conseguir algo para el 2010 o el 2011. Se trata de un periodo de tiempo increíblemente corto. Es imprescindible que el automóvil deje de ser visto como algo contaminante. El automóvil del futuro no tiene que ser perjudicial para el medio ambiente. Como líder de la industria, General Motors tiene la obligación de encabezar la marcha, de ser la primera compañía de automóviles que pueda fabricar y vender de forma rentable 1 millón de pilas de combustible, y ese es nuestro objetivo. Se trata de una reinvención total del automóvil. Solo va a conservar las 4 ruedas. Lo llamamos un monopatín. La verdad es que se trata de una gran caja sobre 4 ruedas. En su diseño final tendrá un motor por rueda en cada esquina. Estamos convencidos de que así será. En cuanto a las pilas de combustible de hidrógeno, resultarían muy beneficiosas para el medio ambiente. Y la electricidad proveniente de las pilas de combustible llegaría a cada uno de los motores situados junto a las ruedas. Esto aumentaría considerablemente la maniobrabilidad y la estabilidad del vehículo. Hasta ahora los coches han sido un medio de transporte. El hidrógeno añadirá una función completamente nueva. Las pilas de combustible producirán tanta energía que los coches serán una central eléctrica móvil. Eso sin duda pondrá en marcha la revolución del hidrógeno. Habrá oportunidad de hacer muchas más cosas con tu coche. Se puede mejorar mucho la funcionalidad del vehículo si dispones de gran cantidad de energía a bordo. Puedes utilizar esa energía para alimentar diversos aparatos, tanto a bordo como fuera del vehículo, en una zona de acampada o en un centro de trabajo, si necesitas suministro de electricidad para herramientas, por ejemplo.
Así que podría coger el equipo de música de mi casa y ponerlo en el coche. Y enchufarlo y tener electricidad en tu acampada. O disponer de energía para una actividad que realices durante un picnic, pongamos por caso. Es como si tuvieras energía transportable a bordo de tu vehículo. ¿Podré coger cualquier electrodoméstico de mi casa y enchufarlo a mi coche? Sin duda podrías hacerlo, sí. Sería como disponer de un generador de energía que me permitiera utilizar los electrodomésticos en cualquier lugar. Creo que al consumidor le gustaría que su coche fuera capaz de generar energía en cualquier lugar y para cualquier actividad. Resulta interesante analizarlo con una perspectiva global. Los automóviles son máquinas que generan de 75 a 100 kilovatios. Normalmente, se necesitan entre 7 y 10 kilovatios para cubrir las necesidades que tienes en casa o en el trabajo. Así pues, tu automóvil genera 10 veces la cantidad de energía que necesitas cuando no estás en tu automóvil. Y lo curioso es que pasas en él solo el 10% del día. Es decir, has invertido parte de tu capital en la compra de un coche. Lo usas tan solo el 10% del día y posee 10 veces la capacidad generadora de energía que necesitas el restante 90% del día. Algo tiene que cambiar. Los cortes en el suministro eléctrico que padeció el estado de California son un buen ejemplo. Si en aquel momento tan solo uno de cada 25 automóviles hubiera tenido una pila de combustible y esos vehículos se hubieran podido conectar a la red eléctrica de California, hubieran duplicado la capacidad generadora de energía del estado. Os he enviado un plan energético exhaustivo para promover un uso y conservación más eficientes de la energía, para desarrollar tecnología más limpia y para generar más energía en casa. Me gustaría pensar que todo el mundo puede producir hidrógeno. El hidrógeno es uno de los elementos más abundantes del planeta. Y si tienes los medios para electrolizar el agua y generar energía, ya has dado un gran paso para resolver el problema energético y el problema medioambiental que lo acompaña. Una pila de combustible es lo que nosotros llamamos escalable, es decir, que puede fabricar una pequeña pila de combustible como esta para suministrar energía a una casa. Esta podría proporcionar energía a una vivienda y cabe en mi escritorio. ¿Podría suministrar energía a una casa? Sí, ahí tienes 10 kilovatios, de manera que podría dar energía a un hogar. Una más grande podría servir para un coche, y así podemos aumentar el tamaño de la pila de combustible en función de la aplicación. No tienes que fabricar cosas enormes, puedes hacerlas pequeñas o grandes. Un electrolizador funciona al revés que una pila de combustible y genera hidrógeno con electricidad. Eso quiere decir que puedo construir un pequeño electrolizador para aplicaciones pequeñas y así tan solo invertir la cantidad de dinero que necesito, o puedo hacer uno grande. Es perfectamente posible tener un generador casero en el garaje que produzca hidrógeno a partir de gas natural, que caliente el agua gracias al calor residual, que suministre electricidad para tu casa y que fabrique hidrógeno para tu coche. Se trata de un modelo muy diferente de las grandes unidades eléctricas actuales, las grandes plantas centralizadas generadoras de hidrógeno. Lo que resulta emocionante, como hemos aprendido de los ordenadores, es que cuando se utilizan sistemas descentralizados, no solo resultan más económicos, sino también más fiables. Porque si se produce algún percance, hay elementos que pueden recoger la energía y mantener la red en funcionamiento. Así obtienes sistemas más fiables, sistemas más versátiles y más rentables. Se parece a la revolución informática. Creo que cuando fueron diseñados los primeros ordenadores para realizar algunos cálculos específicos, se comenzó a ver el potencial. Gracias al hidrógeno y a las pilas de combustible, a que las pilas de combustible pueden generar electricidad y que el hidrógeno puede extraerse de muchas fuentes de energía, creo que la gente creativa va a encontrar todo tipo de formas maravillosas para crear esa infraestructura. Le pondré un ejemplo.
Resulta que los empresarios de todo el mundo están comenzando a hablar de algo llamado microredes, una red de electricidad propia